Bienvenidos a una nueva entrega de Aportando RD. ¿Cómo va su tarde, general? Bien lluviosa, bien aguada. El Señor nos ha mandado agua en abundancia para que nadie se queje de que hay escasez de agua. Sí, ¿y el tráfico cómo lo encontró antes de venir para acá? ¿Qué te digo? El tráfico está flexible, hoy está un poco bondadoso, aunque hay mucha agua en la calle. Sí. Pero es difícil tú encontrar un carro público que te haga la vida difícil, porque esos carros que andan sin ventanas, sin limpiavidrios, y a veces hasta sin puerta, se lo encuentra uno en la calle. Ya lo están, no salen de El acomodo. tráfico también se pone demasiado tedioso. Mm. O sea, sí, la hora de retraso, el tiempo para usted llegar, trasladarse de un lugar a otro, se le pone bien difícil. Esas son las benevolencias que tiene la madre naturaleza. Así es, No de complicar, sino de facilitar. sí. Que el ser humano aprenda que a través de un tráfico difícil hay que aprender a tener lo que se llama esa consistencia, esa perseverancia, de navegar en todas las aguas. Sí, doctor, nosotros hoy vamos a hablar un tema que es del área suya también, porque usted es abogado, además es psicólogo. Entonces, hay áreas de las áreas legales dentro de la psicología, donde hay profesionales que se dedican a la psicología forense y todo esto. ¿Ha tenido usted alguna experiencia acá en República Dominicana sobre esto? ¿Qué te digo? En el ámbito de lo que es la criminología, uno tiene que indagar, por ejemplo, cuál ha sido el perfil de la víctima o del victimario en relación a un acto, un homicidio determinado. Y ahí entonces uno tiene que, en base al perfil psicológico, tanto de la víctima o del victimario, uno debe analizar más profundamente si hay un trastorno o pudo existir un trastorno al momento de cometer el homicidio, el hecho, o se encontraba como si afectaba tanto o a la víctima o al victimario. Y entonces en ese sentido ya la justicia es más benevolente al uno y al otro. Claro, pero debe tener un historial, porque eso no es como dicen a veces cuando a una madre le matan un hijo por dar carpeta en la calle, decía, ese muchacho tenía problemas mentales, pero nunca, no existe un historial clínico de que ese muchacho asistía, iba al psicólogo, al psiquiatra. Entonces, a veces las madres, los padres diagnostican a un delincuente, podríamos decir, porque la comunidad dice, no, era un delincuente. Pero para ninguna madre, para ningún padre, su hijo es un delincuente. Hay un problema de adaptación social, hay un problema de un trastorno social, porque así se le llama ahora, y eso cae dentro del ámbito de lo que es la criminología forense. Así es, doctor. Yo le voy a pasar ahora el link donde se va a conectar nuestro invitado del día de hoy. ¿A quién tenemos para el día de hoy? Tenemos a Cristian Zuleta, de allá, desde Colombia, Medellín, Colombia. ¿Usted tiene su celular a mano? Sí. Sí, ahí le envié el link para nosotros poder conectar. Usted sabe cómo está la tecnología. Ahora me tiene este teléfono, este asunto bloqueado. ¿A cuál me lo enviaste? Mire a ver cuál de los dos usted tiene. Porque ya todos los televidentes de allá de Colombia y no sé de qué otra parte de Latinoamérica, Aquí lo pues tengo. están esperando. Sí, ábralo. Entre usted, entre. Abra el link para que él pueda accesar. Así se da. Usted lo abre en Zoom. Ábralo como usted va a entrar ahora a una llamada de Zoom. Ya usted lo tiene en línea. Usted lo que tiene ahora que poner, déjeme ver la cámara suya. Póngale la cámara. Venga, ayúdenos. Cámara y voz. Pásese. Cámara y voz.
que en el mío dentro, cámara y voz, para que podamos pues tener la presencia del licenciado Cristian Zuleta. ¿Cuál es la especialidad de Cristian? Él es psicólogo forense. Okay. Se desempeña en todo el área legal. Cuando se trata, por ejemplo, de investigación en juicios de delitos sexuales, también ellos tienen su especialidad, tienen su compañía que se dedica a la asesoría, tanto a las víctimas como también a organizaciones que... Ahí vamos a darle la bienvenida al licenciado Cristian Zuleta, quien nos acompaña hoy. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes para toda la audiencia. Muy bien, gracias. Sí, aquí pues nos acompaña el doctor Cordero, Miguel Ángel Cordero, quien es psicólogo, o sea que ustedes son colegas. Y esta tarde Qué nosotros bien. vamos a estar. Sí. Cristian, un placer tenerte por aquí en este Telecanal 28 y el programa Portando RD. Sí, estamos transmitiendo desde la República Dominicana hacia toda América Latina, Cristian. Ahora mismo, pues tenemos muchas personas conectadas que van a ver este programa en vivo. Cristian, aunque yo tengo su hoja de vida, siempre es importante que usted nos diga desde cuándo se desarrolla como psicólogo forense y qué cubre esta área. Bueno, claro que sí, Teodora. Yo soy psicólogo en general desde hace 5 años y soy psicólogo forense hace 4 años. La psicología forense básicamente es el aporte que la psicología tiene en todos los ámbitos judiciales, desde la evaluación, investigación y los aportes en juicio con respecto al estudio del comportamiento humano, que es su finalidad como tal. ¿Has trabajado, Cristian, en algún peritaje en el cual te ha dado mucha brega determinar cuál es el índice de criminalidad de un inculpado? Sí, claro que sí. A ver, de alguna manera, cada caso es un reto, porque si bien la metodología científica nos indica una misma línea de orientación de trabajo, cada individuo como tal nos trae diferentes perspectivas, diferentes elementos que encontramos en su evaluación. Entonces, cada trabajo es un reto diferente, es una aventura, cada proceso, cada caso, cada delito, o desde la perspectiva para la que esté trabajando, bien sea para el presunto agresor o bien sea para la presunta víctima, bien sea cual sea el caso. Eh, Más apuntando a la pregunta en específico, hay obviamente perfiles criminológicos y hay casos en que es un poco más distorsionado y requiere un poco más de análisis y triangulación de diferentes fuentes de información para llegar a una verdad, para llegar a un concepto y a un dictamen como tal. Entonces, a veces es mucho más complejo que otras veces. Cristian, ¿qué relación guarda la psicología forense con los preceptos, las teorías de César Lombroso y de Garofalo en relación al dictamen de un experticio forense en el cual tú como experto en esa área te puedes ajustar al perfil sospechoso o al perfil criminal de un victimario o de una víctima, depende del caso, eh, para tú poder tomar como base? ¿Has tomado la teoría como referencia, la teoría de Lombroso y de Garofalo? Bueno, mira, la psicología forense como tal, de por sí utiliza el método científico. Más sin embargo, queda elección y desde la perspectiva del profesional que evalúe la orientación y corriente con la cual la aborde. Lombroso tiene una perspectiva más desde lo neurológico y neuropsicológico, ¿sí? Yo tengo una perspectiva cognitiva, conductual, en la cual no hago tanta profundidad desde el aspecto fenomenológico y neuronal, sino más desde el aspecto conductual y evaluación psicométrica.
Pero claro, grandes aportes del Lombroso en la evaluación psicoforense se pueden tomar, claro, las áreas cerebrales, desde las funcionalidades neurocognitivas como tal. Pero en mi caso en particular, yo utilizo más las teorías cognitivo-conductuales. Las herramientas que ya va bien ligado a estas respuestas, las herramientas principales que ustedes usan para poder hacer el experticio eh, en cada caso. O sea, ¿cuáles son las principales herramientas que usan? Listo, claro que sí. Bueno, las herramientas como tal son la fundamental y la número uno es la entrevista. La entrevista semiestructurada nos permite a nosotros tener un contacto directo con el evaluado, ¿sí? Lenguaje verbal, lenguaje no verbal, actitud, presentación personal, enfoque de mirada, velocidad de respuesta, ¿sí? Y podemos tener como esa cercanía como tal con el evaluado. La otra herramienta son las pruebas psicométricas, que si bien nos arroja una información fundamental en el proceso de evaluación, no puede ser tomada como verdad absoluta, sino que simplemente hace parte de la evaluación como tal. Y la otra herramienta es la triangulación de la información con literatura científica, que es lo que nos aporta la ciencia, lo que nos aportan los autores, lo que nos aportan los libros, a partir de los resultados obtenidos y el caso en particular. Entonces, analizando estas tres fuentes de información, bueno, y hago la salvedad, muchas veces hay información previa, como atenciones psicológicas previas, historia clínica del evaluado. Todos estos elementos, nosotros lo que hacemos es cotejar toda esta información para llegar a un resultado como tal, pero solamente el resultado en conjunto, cada uno en particular no. O sea, el todo es más que la suma de las partes. Cristian, tú has mencionado algunas pruebas psicométricas, algunas herramientas, y dentro de ellas te has referido a las pruebas psicométricas. ¿Cuáles son aquellas pruebas psicométricas que tú empleas para tales fines? ¿Se encuentra entre ellos lo que es el test de Rorschach? Bueno, doctor, el test de Rorschach, a ver, las pruebas psicológicas como tal se dividen en dos grupos fundamentales: pruebas proyectivas y pruebas objetivas. Las pruebas proyectivas tienen una muy buena validez en el campo clínico, pero en el ámbito jurídico no tienen tanto respaldo y no son tan aceptadas. La prueba Rorschach, como tiene una interpretación la cual puede tener un alto componente subjetivo, ¿qué quiere decir esto? La interpretación va a variar de acuerdo a quien lo evalúe. Entonces la justicia lo toma como una prueba no válida o no objetiva, o en muchos casos puede tomarse como válida, pero no con el rigor suficiente y el peso suficiente. Entonces se opta más por utilizar pruebas objetivas, pruebas que tienen una medición cuantitativa y que puede ser interpretada con números y puede ser interpretada con valores objetivos. O sea, que si yo lo evalúo o si tú lo evalúas, nos puede arrojar un resultado similar. No depende de la subjetividad de la persona que lo evalúe. Entonces el Rorschach no es muy utilizado en este ámbito como tal. Se utilizan otras pruebas. Lo que sucede es que normalmente hay unas pruebas que se complementan con otras. En ese sentido, cuando tú estás entrevistando, que en este caso no es una especie de paciente, es una especie de paciente, estás entrevistando a esta víctima, a este victimario, en relación para determinar cuál es su perfil a través y realiza lo que es su historial clínico. ¿Cuáles son los elementos que tú más tomas en cuenta a través del historial para poder determinar en el expertise forense si el individuo es o no culpable de tal delito, de tal infracción? Listo, claro que sí.
Bueno, inicialmente quiero hacer una salvedad de que en el ámbito forense los evaluados no son pacientes, ¿cierto? Cuando hablamos de paciente, hablamos de una persona a la cual se le realiza una atención con nivel terapéutico, con nivel de cura. Es decir, nosotros en el ámbito forense no realizamos ninguna intervención terapéutica, solamente llegamos al nivel de evaluación. Por lo tanto, todos son tratados como evaluados. Por ejemplo, el consentimiento informado y todos los protocolos se hacen desde el perfil de evaluado. Siguiendo con la pregunta que me haces, ¿cuáles son los elementos que yo tengo en cuenta para realizar una evaluación y determinar una conclusión como tal? Bueno, la conclusión como tal varía de acuerdo al petitorio, o sea, el objetivo con el cual fue realizado ese dictamen, esa evaluación forense como tal. En el caso de que sea identificar si la persona no cumple con las características psicológicas para ser proclive a la comisión del acto delictivo, lo que normalmente se utiliza en el ámbito forense son una prueba de tamizaje, o sea, una prueba superficial que me arroja indicadores y rasgos determinadores de personalidad, de estilos de conducta, estilos de comportamiento, esquemas maladaptativos. Si identifico rasgos claros, elementos que me pueden dar indicio de algún perfil, utilizo una prueba de probabilidad. Una prueba de probabilidad fuerte puede ser MMPI, MCMI, SR20, CBCA, y con esta prueba ya confirmaría como tal un perfil, un rasgo psicológico que determinaría si la persona es o no proclive a la comisión del delito o el acto delictivo como tal. En cuanto a la víctima, a veces usted dice, bueno, yo voy a evaluar la parte psicológica, pero cuando presenta, por ejemplo, algún tipo de daño físico, ¿de quién ustedes se sustentan? Recuerde que estamos en la República Dominicana y queremos hacer como cierta comparación de cómo trabajan los profesionales del área en la República Dominicana y en este caso en Colombia. ¿De cuál otro profesional pues ustedes se basan para poder completar lo que es el diagnóstico o el informe final? Eso, claro que sí, Teodora, muy, muy interesante tu pregunta. Básicamente, dentro del ámbito forense se respeta mucho y se limita el área de conocimiento del profesional que evalúa. Entonces, en mi caso, única y exclusivamente los aspectos psicológicos, ¿sí? Aspectos físicos, aspectos farmacológicos o otra especialidad deben ser evaluadas por el profesional encargado del área. Por ejemplo, aquí en Colombia hay una entidad del Estado que se llama Medicina Legal, ¿sí? Medicina Legal es la encargada de realizar la evaluación de las presuntas víctimas y hay un médico que evalúa la parte física, fisiológico, hay un psicólogo que se encarga de la evaluación psicológica, hay un trabajador social que se encarga de identificar todas las variables sociofamiliares. Entonces, cada uno en su área. Es lo que me preguntas ahorita de lo físico, única y exclusivamente de la parte médica. Ya finalmente, ¿usted tenía alguna Sí, pregunta? que si dentro de ese equipo de trabajo que elabora a nivel sistémico, tiene por igual la evaluación, ese evaluado es también dictaminado por un neurólogo. Estas especialidades tan específicas, y valga la redundancia, eh, ya son determinadas de acuerdo al proceso. O sea, si en la evaluación del médico se identifica que puede existir una alteración neurológica, es posible que haga una remisión para neurología. Entonces quisiéramos, si usted tiene algo más que decirle a este público, antes de ya usted decir dónde están, aunque nosotros pusimos en un flyer su teléfono y dónde ustedes están ubicados allá en Colombia, si desea decirle algo más al público. Bueno, claro que sí, muchas gracias, Teodora. Antes de terminar, eh, en el ámbito de los delitos sexuales, de alguna manera, pues como el principal tema que nos convocaba,
es muy importante reconocer que es un flagelo que está afectando mucho en este momento a la humanidad entera. Los psicólogos, nuestro rol principal es evaluar tanto a presunta víctima como presunto victimario, ya que son delitos considerados a puerta cerrada, es decir, son delitos en los cuales por lo general no hay testigos, en los cuales ocurren en la intimidad. Entonces el psicólogo aquí tiene un rol de evaluar los posibles causales, evaluar la posible mentira, la credibilidad del testimonio en cuanto a las variabilidades psicológicas en la víctima y evaluar las conductas o la personalidad proclive a la comisión del acto en el caso del agresor. Ya siguiendo con mis datos. No, no, espéreme ahí, esto me provocó a mí algo. Está Sí, bien. este tipo de, sí, porque a veces nosotros decimos, tenemos el psicólogo forense que se enfrenta a tipos de investigaciones, por ejemplo, en casos sexuales. Se afecta al psicólogo psicológicamente dentro de ese proceso que ha necesitado tú en este examen de casos, otro psicólogo, porque sale tan afectado de este proceso. Me disculpa que tengo que hacer preguntas porque eso como que me surgió así, ¡zas! Esa es una pregunta obligada, claro que sí, Teodora. Sí. Bueno, ¿qué te cuento? Dentro de la formación como psicólogos, hay muchas áreas de la psicología, ¿cierto? Las áreas principales son la psicología clínica, la psicología forense, pero hay áreas de la psicología en que no son tan inmersivas ni de contacto directo con las personas, ¿cierto? Sí. Uno en el camino de la profesión va identificando si es capaz con esto o no, porque hay muchos, tengo muchos colegas, grandes colegas y grandes amigos, que identificaron que ese contacto directo con las problemáticas de las personas y el dolor de las personas, el sufrimiento como tal, no iba con ellos. Entonces son psicólogos laborales, psicólogos organizacionales, psicólogos sociales, ¿cierto? A mí la verdad sí me apasionó mucho el tema. ¿Por qué? Porque me apasionó ser psicólogo clínico y psicólogo forense. Porque el conocer y el estar de cerca con la problemática de las personas, su sufrimiento, su dolor, de alguna manera nos invita a aportar un granito de arena en ese alivio y en esa terapia de esa persona, ¿cierto? Entonces yo fui una de las personas que escogí el camino de enfrentarme a esto. No es fácil, muchas veces hay casos complejos, uno ya a este punto hay pocas cosas que lo sorprenden, sin embargo, por ética profesional y por la pasión y el amor que hago mi trabajo, todos los casos los hago con entera responsabilidad y ética. Pero sí, claro, se afecta y nosotros los psicólogos también asistimos a terapia y también recibimos ayuda de otros psicólogos. Sí. Cristian, ya para concluir. Se surge más ya preguntas. para concluir. ¿Cómo se produce la designación allá en Colombia de un psicólogo forense para un caso determinado? Bueno, claro que sí. Cuando en la parte de la víctima, en el ámbito penal como tal, aquí hay un ente acusador e investigador que es la Fiscalía General de la Nación, ¿cierto? La persona que se siente vulnerada en alguno de sus derechos instaura la denuncia y la Fiscalía, si lo ve procedente, inicia la investigación y la Fiscalía tiene su gran equipo de trabajo en cada ciudad hay una Fiscalía, una dependencia de la Fiscalía, perdón, y designa por reparto y al azar a cualquiera de los profesionales que tenga. Ya desde la parte del presunto victimario, desde las defensas, el abogado defensor escoge su psicólogo perito de confianza que le lleve el proceso. Excelente, vámonos a los datos. No me digan que usted le va a hacer más preguntas, porque son psicólogos con psicólogos, oye bien. Sí, porque existe también, se da en ese caso lo que es el contraperitaje. Y ese contraperitaje, la parte de la defensa, como la parte demandante, la parte de la defensa normalmente
solicita que se designe, si no puede, que la fiscalía puede designe un perito forense o un psicólogo forense, si no puede costearlo. Pero normalmente la parte de la demandante también tiene la oportunidad de solicitar o de recomendar un perito forense para que exista un equilibrio en lo que se llama el proceso. ¿Se da ese caso allá? Si se da el contraperitaje, sí. Exactamente. Bueno, ¿cuál es tu pregunta en específico? Repítemela, por favor. Si allá en Colombia, como estamos hablando, quien designa, por ejemplo, para el caso de la defensa, puede designarlo la fiscalía a solicitud del abogado de la defensa, porque no puede cubrir su cliente un gasto en un dictamen, en un expertise forense. Ahí mismo, como parte del contraperitaje, el abogado demandante puede también a su vez designar lo que se llama un perito forense para que exista ese equilibrio. ¿Te has encontrado con ese caso donde sí, claro que sí, tu expertise forense tiene una contraparte? Sí, constantemente. Aquí en ese caso se llama amparo de pobreza. Es decir, cuando, Una de las partes no puede cubrir. cuando la parte de la defensa considera que requiere un psicólogo perito forense, pero el cliente no tiene los medios económicos para costear este perito, le solicita al juez que designe un perito, no a la fiscalía, porque la fiscalía es la contraparte en esta parte. Le designa al juez de la rama judicial que le asigne un perito, pero debe hacerlo por solicitud formal y no siempre se le otorga. Debe cumplir con ciertos requisitos y que el juez considere que esta prueba cumple con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad para el proceso. Interesante. Nosotros, esto es solo una primera parte. Yo considero que debemos invitarlo para que sigamos con temas similares. Ya Cristian va a formar parte de nuestro elenco aquí. Bueno, aquí entra Colombia. Sí. Nosotros tenemos a Guatemala también con otro psicólogo, porque definitivamente nuestro programa Aportando RD hace lo que es técnico. O sea, nosotros cumplimos con lo que nosotros profesamos. Aportar desde la República Dominicana en estos temas que son tan interesantes. Cristian, aunque ya pusimos sus datos, nos gustaría que usted aquí dé su dirección, dónde está su oficina allá en Colombia para dar servicio también al público. Bueno, claro que sí, Teodora. Yo me encuentro ubicado en la ciudad de Medellín, Colombia. En Instagram me pueden encontrar como psicólogo forense. Simplemente en la barra de búsqueda ponen psicólogo forense, les voy a aparecer dentro de los primeros resultados. Y la página se llama Jurídicamente. Correo electrónico jurídicamente.psicoforense con p antes @gmail.com y celular, el indicativo de mi país es +57 300 228 9710. Muchísimas gracias, Cristian Zuleta, desde Medellín, Colombia, que nos trajo este tema tan interesante y que lo vamos a invitar para la próxima, doctor. Vamos a despedir. Claro, vamos a agradecerte, Cristian, tu comparecencia ante nuestro Telecanal 28 y nuestro programa Aportando RD. Gracias por ese contenido maravilloso que ha llevado a esta teleaudiencia que todos los jueves nos sigue por este Telecanal 28. Muchas gracias, Cristian. Y a ustedes, nos vamos a una pausa comercial y retornamos.
La salud visual es prioridad y en la provincia Sánchez Ramírez se encuentra Cofamilia, que es el centro diagnóstico y oftalmológico. Contamos con un equipo especializado y con un personal altamente capacitado. Realizamos cirugía oftalmológica, tomografía, sonografía, resonancia magnética, entre otras. Estamos ubicados en la calle 17 de octubre, número 5, del sector Acapulco de Cotuí. Cofamilia, pensando en los más necesitados. Ha llegado al mercado Ponitos Online, un producto realizado